¿Por qué solo el Triángulo de las Bermudas se ha hecho famoso? Porque también hay otros triángulos misteriosos donde los barcos desaparecen por razones extrañas. El triángulo que vamos a visitar ahora puede parecerte mucho más peligroso y aterrador que el de las Bermudas. La gente cuenta historias sobre naves extraterrestres, portales a otra dimensión o la Atlántida en la región de las Bermudas, y probablemente ya has escuchado todo eso. Pero el triángulo del que voy a hablarte tiene otras leyendas. Imagina que estás navegando en tu barco y notas una nave circular en medio del océano infinito. Una mujer misteriosa está de pie en la cubierta de esta extraña embarcación, mirándote. Sí, esas son las historias que circulan sobre el Triángulo del Dragón. Y si intentas averiguar algo sobre este lugar, descubrirás que incluso la ubicación del triángulo es un misterio. Este sitio se encuentra cerca de la costa japonesa en el Océano Pacífico. El triángulo se extiende desde Japón hasta las islas Osaguara y toca el mar de Filipinas, pero esta no es su geolocalización exacta. Algunos registros indican que el triángulo está a 110 kilómetros al este de la costa japonesa, mientras que otros mencionan que se encuentra aproximadamente a 1200 kilómetros de distancia. Esta diferencia en las coordenadas se debe a que la región donde está ubicado no está marcada en ningún mapa. Las dimensiones exactas de estas aguas aún son desconocidas. El Triángulo del Dragón también es conocido como el Triángulo de las Bermudas del Pacífico. Es como el hermano gemelo malvado de este último, pero es más antiguo. La realidad es que los informes sobre desapariciones extrañas de barcos en esta región aparecieron mucho antes que los informes sobre el Triángulo de las Bermudas. La gente descubrió el misterioso poder de este lugar en el siglo XIII. El nieto de Genghis Khan envió a 40.000 personas en barcos hacia Japón para conquistar el país. Su ruta pasaba por el Triángulo del Dragón. Sin embargo, estas personas no llegaron a la costa debido a los tifones en esta zona, así que todos los barcos se hundieron. Después de este incidente, el nieto de Genghis Khan cambió de opinión sobre atacar el país. Inmediatamente después de eso, la gente en Japón comenzó a creer que este lugar tenía poderes mágicos. En el mundo moderno, buzos y arqueólogos han intentado determinar si esta historia es cierta. Han explorado el fondo del triángulo y encontrado artefactos de la flota hundida mongola. Unos siglos más tarde, a principios del 1800, ocurrió otra historia allí. Los marineros que navegaban por el Triángulo del Dragón vieron un extraño barco que parecía similar a los equipos japoneses para quemar incienso. Solo había una persona a bordo. Era una mujer misteriosa. Sin embargo, nadie pudo descubrir quién era. En las décadas de 1940 y 1950 comenzaron a surgir informes sobre la desaparición de barcos en la región del Triángulo. Barcos pesqueros y grandes embarcaciones se perdieron. Japón envió un barco de investigación para averiguar la causa de las desapariciones. Sin embargo, esa embarcación con 31 miembros de la tripulación también desapareció. Posteriormente se encontró la carcasa del buque de investigación, pero los miembros de la tripulación no fueron hallados. Las personas comenzaron a recordar las leyendas sobre este lugar. Según uno de los mitos, dragones viven bajo la superficie del océano. Destruyen barcos y se llevan a las personas para satisfacer su hambre. Estas historias tienen miles de años de antigüedad, pero con el tiempo, además de los cuentos de hadas, comenzaron a surgir hipótesis científicas. Los científicos han intentado descubrir qué es tan peculiar acerca de este lugar. Uno sugirió que las corrientes frías y calientes se mezclan y luego pasan por áreas que atraen ondas electromagnéticas fuertes. Y cuando estas corrientes mezcladas frías y calientes se encuentran en estas ondas, forman interferencias electromagnéticas. Los equipos electrónicos en los barcos comienzan a fallar y los dispositivos de navegación dejan de funcionar. En ese momento comienza una tormenta y los barcos se vuelven indefensos. No pueden enviar señales de socorro ni determinar su ubicación. Otra teoría sugiere que volcanes submarinos se encuentran en el fondo del triángulo. Estos expulsan cientos de miles de toneladas de magma, agitan las aguas y generan olas gigantes. La actividad sísmica ocurre con frecuencia frente a las costas de Japón, por lo que esta teoría es bastante lógica. Además, la actividad volcánica podría explicar antiguas leyendas sobre dragones submarinos. Además, las islas a menudo aparecen y desaparecen en esta región. Cuando el magma se enfría bajo el agua y crea capas, estas ascienden y forman tierra. Luego, durante la siguiente erupción, colapsan y se sumergen. Pero algunas no lo hacen, así que imagina un barco navegando y luego una enorme isla que emerge de debajo y rompe su casco. Quizá los hidratos de metano destruyan barcos. Estas sustancias emergen de la corteza terrestre, forman grandes burbujas en el agua, luego ascienden y explotan.
Una burbuja gigante puede dañar el casco de una embarcación o incluso destruirlo por completo. De todos modos, los científicos aún no saben con certeza la razón de la desaparición de los barcos, y en general todos esos casos misteriosos que han ocurrido en ese lugar probablemente no sean más que leyendas. Los triángulos del dragón y de las Bermudas están en los océanos, pero ¿qué pasa con un triángulo en un lago? Se encuentra entre Michigan y Wisconsin, justo dentro del lago Michigan. En 1950, un avión con 108 pasajeros a bordo desapareció sin dejar rastro mientras volaba sobre el lugar. Cuando la búsqueda comenzó, los rescatistas encontraron algunos fragmentos de la aeronave en el agua. Además del avión, muchos barcos han desaparecido allí. A veces las personas desaparecían en el aire justo desde los botes. Uno de esos casos ocurrió en 1937. El barco navegaba por el triángulo del lago Michigan cuando el capitán George Donner se retiró a descansar en su camarote. 3 horas después, uno de los miembros de la tripulación tocó la puerta para despertar al capitán, pero nadie respondió. Cuando quedó claro que algo andaba mal, el marinero entró, pero no vio a nadie allí. El capitán parecía haberse esfumado en el aire. La tripulación no pudo encontrarlo. Hasta ahora la desaparición de George Donner sigue siendo un misterio sin explicación. Puede que todo sea ficticio, pero el triángulo del lago Michigan es escalofriante. ¿Y qué me dices de un triángulo que está en el suelo? Este es el Triángulo de Bennington. Se encuentra en la parte suroeste de Vermont, Estados Unidos. Y sí, es un lugar que realmente deberías evitar. Hay muchas historias aterradoras sobre esto. Depende de ti decidir si son ciertas o no. En noviembre de 1945, un grupo de cazadores pasó por esta área. Un hombre de 74 años iba al frente del grupo, y justo delante de los ojos de varias personas dio un paso y desapareció. Nadie pudo encontrarlo. Los cazadores llamaron a los rescatistas, pero no pudieron ayudar. En diciembre de 1946, varios estudiantes fueron de campamento. Una chica de 18 años lideraba un gran grupo. Caminó unos metros hacia adelante para decidir a dónde ir después y desapareció. Los turistas llamaron a la policía. Los oficiales comenzaron a buscar en la zona y el FBI se unió a ellos. Obtuvieron información de los lugareños de los pueblos cercanos. Comentaron que una chica parecida a la de la descripción había sido vista caminando con un hombre bastante mayor que ella. Ambos se marcharon en un coche y nunca más se los volvió a ver. Poco después, un vehículo similar fue encontrado no muy lejos de Nueva York. El coche estaba quemado, por lo que la policía y los expertos no pudieron confirmar si la chica desaparecida estaba dentro. 3 años después, un hombre desapareció en el territorio del Triángulo. Estaba esperando un autobús en la última parada. Cuando el autobús llegó, subió, pero no llegó a su destino. No bajó del autobús y no apareció en ningún otro lugar. La policía no pudo encontrar rastro alguno del hombre desaparecido. Pero el caso más terrible ocurrió en 1950. Cerca del Triángulo de Bennington, una mujer conducía con su hijo pequeño. Detuvo el auto y se bajó por unos minutos para pasar por una tienda o una gasolinera, pero cuando regresó no había nadie en el vehículo. La policía comenzó a peinar la zona. En la búsqueda utilizaron perros rastreadores, los cuales lograron seguir el rastro del niño. Los canes siguieron el camino y se detuvieron en un lugar del bosque. El rastro terminaba ahí. ¿Y sabes cuál era ese sitio? El lugar donde aquella estudiante desapareció en 1946.